Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Primera de Corintios 12. Unas cuantas semanas para meditar en los dones espirituales. Pero antes de llegar ahí, quisiera como poner una plataforma. Por eso el mensaje del día de hoy se llama Dones y Añadiduras. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Dones y añadiduras. Dones y añadiduras. Una vez más, todos juntos, 1, 2, 3. Dones y añadiduras. Con eso está bien, amigo. Creo que me los llevé. Gracias. Bien, el mensaje se llama Dones y añadiduras. Vamos a leer, por favor, los versículos del 1 al 3, por favor. Solamente los versículos 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Algunos, como veo que traen NTV, yo leo en la NBI, y los que traigan NBI lean conmigo, los que no, sigan en la NTV. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, quisiera poner los 3 versículos en perspectiva. Primero, el versículo 1 dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y Pablo desea, y yo deseo, que podamos entender bien este asunto. ¿Ok? Dijimos que lo que está haciendo Pablo en esa sección de su carta es respondiendo a preguntas. ¿Qué está haciendo Pablo? Respondiendo a preguntas. Él desde antes, él dice estas frases como respecto de esto, respecto del culto, respecto de lo que me preguntaron. Esas frases son recurrentes. Y cuando él está a punto de hablar de los dones espirituales, él dice, yo quiero que ustedes entiendan bien este asunto. El versículo 2, léanlo conmigo, léanlo ahí en su versión, dice así, ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué se imaginan? Dice, yo quiero que entiendan bien este asunto del Espíritu Santo. Y luego les enmarca un asunto. Acuérdense, cuando ustedes eran paganos, se dejaban llevar o arrastrar hacia los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se deja llevar? ¿Por qué alguien se deja llevar por los ídolos? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que lo provoca? Miren que Pablo está diciendo, miren, yo quiero que ustedes entiendan qué. Quiero que entiendan bien el asunto. Número 2, ¿se acuerdan que cuando eran paganos se dejaban llevar por los ídolos? ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Qué les está recordando? Lo voy a poner de esta forma. Recuerden que en ustedes aún no se movía el Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo?
Le está diciendo, ustedes se dejaban llevar. ¿Por qué te dejas llevar? Porque no está en ti el Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo ahora? Sí, primero les dice, quiero que entiendan bien el asunto. Y luego les recuerda. ¿Se acuerdan antes? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes recuerda cuando no era llevado por el Espíritu Santo? ¿Sí? De hecho, todavía hay ocasiones en las que nos cuesta someternos al Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hablando de su vida pasada, de la vida antes de Cristo, Janita, Natalia, Dulce, ¿recuerdan momentos en los que ustedes se dejaban llevar? Pero ahora que están ustedes el Espíritu Santo, si les digo que su vida es diferente, ¿me dirían que sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ustedes. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo, miren, yo quiero que ustedes entiendan bien este asunto. Y primero, para ejemplificarlo, les dice, miren, hay una cosa que tienen que entender. Recuerden cuando no eran llevados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? Eran arrastrados por los ídolos mudos. ¿Sí me están entendiendo? Y el versículo 3 dice así. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo produce dos cosas. Produce dos cosas. Número uno, a través del Espíritu Santo podemos confesar que Jesús es el Señor. La palabra, según yo, que usa ahí en griego es el Kyrios. El Señor es la supremacía, es una palabra para definir el lugar supremo. Y número 2, dice que el Espíritu Santo produce en mí, ¿qué? No maldecir el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien produce la obra o el cambio o la transformación en nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿quién produce los cambios en tu vida? ¿Quién quiere hacer cambios en tu vida? ¿Lo puede hacer el pastor? ¿Lo puede hacer el apóstol? ¿Lo puede hacer el maestro? Absolutamente nadie puede hacerlo. Solo hay una persona que puede cambiar tu vida. Y esa persona es el Espíritu Santo. Y este es el asunto que Pablo quiere que entendamos. Número 1, necesito que lo comprendas bien. Número 2, acuérdate cuando eras arrastrado por los ídolos, cuando no eras tocado, cuando no tenías dentro de ti al Espíritu Santo. Pero si tienes al Espíritu Santo en ti, pasarán dos cosas. Nadie puede maldecir a Jesús. Y 2, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? Confesar que Jesús es el Señor. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, esta es nuestra plataforma para el mensaje del día de hoy. Hay una crisis en la iglesia, en la que todos queremos tener y todos queremos alcanzar. Y la crisis es tan grave porque es una crisis ciega. ¿Es una crisis qué? ¿A qué me refiero? Bueno, vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago, capítulo 4, según yo. ¿Esa parte quedó clara? ¿Sí? Santiago capítulo 4.
Bien, dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Vean que el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, está haciendo una declaración bastante reveladora. Yo no diría fuerte, sino reveladora. Él dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Les pregunta, ¿de dónde surgen las peleas? Y luego dice otra pregunta, o plantea otra pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde surgen las peleas? Bueno, él está haciendo una pregunta que se tiene que responder, y él responde la pregunta. Él dice: ¿no salen estas peleas de las pasiones que están luchando dentro de ti? Y luego el versículo 2 revela todo. Y esta es la crisis en la que la iglesia vive muchas veces, o mucho tiempo, y tal vez muchos de nosotros vivimos en una crisis ciega. Dice el versículo 2: desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Eso duele. Bueno, a mí me duele porque yo pido mucho. ¿Me explico? Pero lo siguiente me confronta. Dice: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer ¿qué? Sus propias pasiones. Fíjense que el apóstol Santiago está desvistiendo el corazón de los cristianos. No el corazón de la gente no cristiana. Él está descubriendo el corazón de cristianos y les dice: ustedes primero se pelean. ¿Saben por qué se pelean? Pues porque sus pasiones están luchando dentro de ustedes. Y luego dice: ¿saben qué más? Desean algo y no lo reciben. Quieren alcanzar algo pero no lo tienen. ¿Por qué? Primero, porque no piden, ¿no? Tenemos que resolver estos problemas. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí queda claro esto? Necesito que entiendas bien. Hay un momento donde no tenías el Espíritu Santo y no podía obrar en ti, pero hay un momento donde Él obra en ti, y lo que Pablo está diciendo es aclarar que solamente el Espíritu Santo nos puede transformar. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces dice Santiago que peleamos porque hay malas pasiones. Y luego dice que no tenemos. Bueno, voy a abarcarlo como en secciones, como en el otro pasaje. Primero, no tienes. Y Santiago plantea dos problemas. ¿Cuál es el problema número uno? Pues el problema es que no pides. ¿Ok? Pero hay un problema después. El problema es que cuando pides, ¿qué haces? Pides mal. No tienes, y también dice otra frase, no alcanzan. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y el problema es que buscamos satisfacer nuestras pasiones. Bien, díganme ustedes cuáles son aquellas cosas que a veces sentimos que no hemos alcanzado.
Yo voy a comenzar con una, por ejemplo. Por ejemplo, esta que es muy mía, predicar mejor. ¿Ok? ¿Por qué no lo he alcanzado? Número 1, ¿por qué no lo he pedido? Número 2, ¿por qué? Porque pido mal. Y número 3, porque ¿qué estoy buscando? Estas 3 cosas son el filtro para saber por qué no he alcanzado aquello que quiero. Díganme otra. Quiero abandonar malos hábitos. ¿Por qué no los he abandonado? Número 1, porque no lo he pedido. Número 2, ¿por qué? Porque pido mal. ¿Alguien ha pedido abandonar malos hábitos? Lalo lo dijo porque él. Yo también lo he pedido. ¿Me están entendiendo? Pero yo les digo, ¿qué hay de malo en pedir a Dios abandonar malos hábitos? ¿Hay algo de malo? Más bien el entendimiento de que Dios te va a meter en cintura. Sí, lo pido. Sí. Pero ¿qué de malo hay? ¿Seguros? ¿Qué malo hay? Y luego dice Santiago, ¿que busco qué? ¿Qué es lo que yo busco cuando quiero abandonar malos hábitos? Cambiar rutinas. ¿Sí? ¿Qué más? Dejar mis placeres para hacer lo que realmente importa. Ajá, ¿qué más? ¿Pueden mencionar otra cosa que pedimos y no hemos alcanzado? ¿Alguien ha pedido mejores finanzas? He pedido, pero tal vez no lo he pedido. ¿Y qué pasa si te digo que lo estás pidiendo mal? Pero después, ¿qué pasa si lo estás haciendo para satisfacer tus deseos o tus propias pasiones? Pregunta, ¿para qué quieres más dinero? Tú podrías decir, para ir de vacaciones, para comprarme un carro, para comprarme una casa. Sí, está bien, pero ¿qué hay de malo? ¿Por qué Santiago dice que pido mal? Porque están de acuerdo que hay personas que llevan años pidiendo casa, años pidiendo un carro, años pidiendo un trabajo, años pidiendo abandonar malos hábitos, años pidiendo mejor ropa. Posiblemente porque creemos que ahí va a estar nuestra plenitud. ¿Sí? Puede ser. Ajá, ¿qué más? Podemos perder. Sí, pero fíjense que a este pasaje se puede someter cualquier cosa, a estos filtros, perdón, se puede someter cualquier deseo, cristiano o no cristiano, cualquier. El asunto es que podremos en el andar descubrir que lo único que estoy buscando es que estoy tratando de satisfacer mis propias pasiones. Y ese es un problema. Por eso dice Santiago está diciendo, miren, si no han recibido, es porque no lo han pedido. Pero tal vez ese no sea todo el problema. El problema es que lo pides mal y número 2, lo que estás tratando de hacer es satisfacer tu propia pasión. En la semana escuché la historia de un personaje de un cristiano muy famoso, que se ha hecho muy famoso en los últimos
años. Miriam me recomendó la conferencia hace tiempo y hace poquito la terminé porque no la había escuchado. Y la historia es de un hombre que fue gay, es un cristiano venezolano, que creció en Canadá. Y la conferencia se llama así, me acosté con más de 600 hombres. Así se llama. Búsquenla en internet. Entonces él cuenta su historia y la historia está muy cañona, muy cañona. El asunto es que él le estaba pidiendo a Dios esto. Él dice que le pedía a Dios ser heterosexual. ¿Se escribe con H? Sí, ¿verdad? Sí. Estaba leyendo unas palabras hace rato y estaban así, pero no me acuerdo si traían H, pero no son de este. Ok. Bueno, pregunta. ¿Qué hay de malo en pedirle a Dios ser heterosexual? ¿Hay algo de malo? Pues no, o sea, más bien, pues sí hay algo de malo, ¿no? Porque se supone que todos somos heterosexuales. No, pero véanlo. A la luz de estos filtros, ¿cuál era el problema? ¿Que lo pedía? ¿Saben cuál es el problema de este hombre? Que se hizo cristiano y después de más de 10 años, escuchen, cristiano, más de 10 años, él no podía abandonar sus deseos. ¿Por qué? Número 1, ¿lo pedía? Sí. Número 2, ¿lo pedía mal? Yo no creo. ¿Saben cuál era el problema? Él lo dice en sus propias palabras. Él dice esto: yo lo único que estaba pidiendo era satisfacer mis propias pasiones. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que está pidiendo hacer las cosas correctamente se encuentra roto y después se da cuenta de que lo único que él está buscando es que él quiere satisfacer su propia pasión? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pablo dice, quiero que entiendan bien una cosa. ¿Se acuerdan cuando ustedes no los dominaba el Espíritu Santo? Y ahora el Espíritu Santo los domina, los puede cambiar. Y Santiago nos aclara y nos dice, miren, hay muchas cosas que en la vida cristiana queremos alcanzar, muchas. El éxito ministerial, una iglesia grande. Muchos queremos abandonar un pecado. Pero hay muchos otros que luchando con un pecado no pueden abandonar el pecado por más que se lo piden a Dios. ¿Por qué? Porque tienen que pasar este filtro. Puede que lo esté pidiendo, pero eso no lo es todo. Tal vez lo estoy pidiendo mal, pero eso no es todo. El problema grave de fondo es que estoy pidiendo para satisfacer mis propias pasiones. Les voy a poner 2 ejemplos. Uno de las palabras de este hombre. Busquen la conferencia, así se llama, me acosté con más de 600 hombres. Él dice esto: lo que yo quería era satisfacer el deseo de ser un hombre correcto. Ese era mi deseo. Lo que yo quería era un día presentarme delante de todos y decirles que yo ya no era más gay, que ya no tenía más esos deseos. Y cuando él se dio cuenta, él hizo una oración y le dijo al Señor: Señor,
yo llevo muchos años pidiéndote esto. Pero si tú no me vas a cambiar, está bien, no pasa nada. Y el hombre abandonó literalmente su pelea. ¿Qué? Después de abandonar la pelea, él se encontró con una cara diferente del Espíritu Santo. Y encontró el significado de un versículo. Búsquenlo en sus Biblias o búsquenlo, googleenlo. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué salmo es? O creo que es Proverbios. Deleítate a sí mismo en el Señor. Bueno, esta versión 60. Salmo 37:4. Por favor, lo pones en la pantalla, Maite. Salmo 37:4. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice así: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. El versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, la respuesta es simple y es sencilla. Yo necesito abandonar esto. Y cuando digo abandonarlo, no estoy diciendo que no pidamos o que evaluemos cómo pedimos, sino que nosotros podamos aprender a caminar la vida cristiana desde una perspectiva donde comencemos por tener lo que realmente satisface el corazón. Y esto es deleitarme en el Señor. Deleitarme en el Señor. Eso es algo que yo necesito aprender a hacer con urgencia. Si yo no aprendo a deleitarme en el Señor, si no aprendo a deleitarme en su presencia, será imposible alcanzar todo lo demás. Pero el problema no es solamente ese. ¿Saben cuál es el peor de los problemas? ¿Saben cuál es el peor de los problemas? Agárrense y agárrense los cinturones. Vayan conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Fíjense, cuando uno se empieza a deleitar en el Señor, una cosa pasa en el corazón de uno. ¿Saben qué pasa? Pasa esto. Sí, nos guía. Dice ahí, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu sino deleitarte en el Señor? Deleitarte en Él. Vivir en el Espíritu es exactamente lo mismo que deleitarme en Él. ¿Por qué lo digo?
Porque lo que hace el apóstol Pablo en el libro de Gálatas es revelarnos lo que sucede cuando te deleitas en Él. Y literalmente es vivir por el Espíritu, es vivir de su mano, vivir caminando con Él. Lean conmigo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza. Sopas. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a deleitarte en el Espíritu? ¿Nos gusta deleitarnos en el pecado? No. Díganme algo que desean. Yo deseo dinero. Dinero. ¿Ok? ¿Alguien más? Un negocio, Novio, una casa. una casa. Bueno, pues lo que está diciendo Pablo es que cuando tú te deleitas en el Espíritu, automáticamente dejas de buscar tus propias pasiones, tus propios éxitos. Porque todo lo que nosotros queremos en este lado de la eternidad, en este lado, en este lugar al que llamamos tierra y temporalidad, todo lo que tú quieras, ¿qué característica tiene? Que se va a corromper. Que es terrenal. Se va a quedar. Es terrenal. Entonces, ¿qué hace el Espíritu cuando te deleitas en Él? Que empiezas a buscar lo que el Espíritu Santo desea. Es como que pone tu visión en lo que realmente importa y cambia como esta parte de desear las cosas que se van a corromper. Exacto. Un día quieres una casa, pero al otro día quieres otra cosa que el Espíritu Santo quiere. Y que tal vez tiene que ver mucho con lo que nos has estado predicando, de que la plenitud solamente la podemos encontrar en Dios, aunque tuviéramos lo que nuestro corazón desea, realmente nuestro corazón se va a insatisfacer por algo más, va a encontrar otro Cristo que no tiene y se va a entristecer. Exacto. Entonces, cuando me deleito en el Señor, mis deseos cambian. Eso pasa. Tú le estabas pide al Señor un día, quiero un iPhone 18, quiero un iPhone 17, lo quiero, lo deseo, está en mi corazón, ese es un deseo, pero ¿saben cuál es el asunto? Que de fondo lo que quiero es satisfacer mi deseo, mi pasión. Porque tal vez quiero que la gente me vea con un iPhone 17, que ni siquiera lo uso como debería. Que ni siquiera uso la cámara como se debe, ni siquiera grabo videos, ni siquiera soy editor. ¿Saben que esos teléfonos son para editores? Para gente que realmente sabe usar o necesita uno de esos. No es para todos. Lo único que quiero es satisfacer un deseo, una pasión personal. Pero cuando me deleito en el Espíritu, en el Señor, cuando me deleito en Él, mis deseos cambian. Sigan leyendo conmigo. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Híjole, qué feo. Porque ¿sabes qué hace el Señor? Cambia tu deseo. Tú puedes pedir algo, pero el Señor en ti va a hacer que pidas algo contrario a eso que tú quieres. Y muchos queremos decirle al Señor, Señor, yo no quiero que cambies ese deseo porque yo lo quiero. Yo lo deseo. ¿Saben cuál es la mejor forma de desenamorar a una persona?
que sabes que tiene un enamoramiento malo, un enamoramiento incorrecto. La mejor forma de desenamorarlo es que se deleite en el Señor. Un día Dios lo va a sanar. Porque se deleitó ¿en quién? En el Señor. Porque tal vez ese capricho, lo único que está haciendo es que está buscando satisfacer una pasión ¿qué? Personal. El asunto es que el Espíritu Santo transforma todo dentro de ti. Todo. No solamente te lleva a abandonar el pecado. ¿Sabes por qué abandonas el pecado? No por otra cosa, sino porque ahora lo que buscas es ¿qué? El deseo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ya no son tus deseos. ¿Qué buscas? Los deseos de alguien más. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Mis deseos cambian. Y ahora solamente deseo lo que el Espíritu Santo desea. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Entonces, lo que les estoy diciendo en este momento es un principio de vida. Es un principio que puede cambiar todo lo que ustedes tienen. Déjenme hacerles una pregunta, no me respondan, pero mediten en ella. ¿Actualmente estás sufriendo por algo que el Señor no te ha dado? ¿Estás sufriendo por algo que el Señor no te ha respondido? Bueno, mi consejo es este. Deleítate en Él. Pasa tiempo con Él. En el estricto sentido, la palabra deleítate, ¿qué significa? Deleitarse es literalmente disfrutar de la amistad del Señor. Mira, este consejo lo he dado muchas veces, pero yo espero que esta noche tú me escuches y que puedas cambiar tu oración. En los primeros años de ministerio yo oraba apasionadamente. Lo sigo haciendo, pero lo que te digo es que cambié mis oraciones, porque yo vivía todo el tiempo pidiéndole al Señor muchas cosas. Y pedía por sutano y pedía por fulano. A los 3 meses se iban de la iglesia y mis oraciones, bien, gracias. Oraba por una persona, oraba por otra y a la siguiente semana ya no estaba. Y entonces yo me di cuenta de que mis oraciones me estaban desgastando. ¿Me entienden? Porque las oraciones desgastan. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que yo pasaba tiempo pidiéndole a Dios, pero no pasaba tiempo disfrutando su presencia, su amistad. Así es de que decidí cambiar mis oraciones. Y ahora, tal vez, le decía a mi esposa que ahora, tal vez ya no acostumbro tanto, tengo la costumbre de orar en la madrugada o en la mañana. Pero ahora mis oraciones se han cambiado y ahora no es que eso no sea importante. Lo que hago ahora es mucho más platicar con Dios en el transcurso del día. ¿Me entienden? Es decir, orar todo el tiempo. Y mucho tiempo platico con Dios. Mucho tiempo. De hecho, a veces voy en la calle caminando y voy hablando y la gente me ve y me queda mirando porque soy literalmente alguien que está hablando solo. Pero estoy hablando con Dios. Y necesitas cambiar tus oraciones para dejar de pedir un poco y comenzar a disfrutar de la presencia de Dios. ¿Le has contado a Dios sobre cómo te sientes?
¿Has dejado que Dios te hable sobre cómo te sientes? Eso es deleitarte en el Señor. Y ahora, ese mensaje se llama, ¿cómo? Dones y... Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Lo que vamos a leer es el consejo de Jesús respecto de una persona que se deleita en el Señor. Miren el consejo de Jesús. Es el Sermón del Monte y Jesús quiere hablar acerca de las preocupaciones. Porque hay cosas que deseamos, ¿están de acuerdo conmigo? Hay cosas que anhelamos en la vida, ¿están de acuerdo conmigo? Bueno, Jesús dice esto. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y pregunta Jesús, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No vales tú más que un ave? La respuesta es sí. Luego viene con otra pregunta. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, el Señor ya definió el día que te vas a morir. Y no importa cuánto hagas, no le puedes añadir una hora. Una hora. No puedes. ¿Me entienden? Dios es tan soberano que ya definió el día de tu muerte. ¿Qué puedes hacer? ¿Agregarle una hora más? No se puede. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¿Sabes de dónde viene la poca fe? De las pasiones, de aquello que le pediste a Dios y como no te responde, se te acabó la fe. Pero Él te dice, mira, los lirios son hermosos. Bueno, Salomón y con todo lo que tuvo se puede vestir como uno de ellos. Sigan leyendo conmigo. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes ¿qué? Las necesitan. De tus necesidades Dios está enterado. De tus necesidades Dios está enterado. Lo digo otra vez, de tus necesidades Dios está enterado. El versículo 3 nos dice el parteaguas de un corazón preocupado. Más bien, busquen ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana,
el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas o sus propios afanes. Entonces, ¿qué es deleitarme en el Señor? Disfrutar de su amistad, disfrutar de su presencia, disfrutar de Él. Pero hay una cosa más que produce esto y es buscar el reino y su justicia. Y son dos cosas diferentes. Número uno, buscar el reino y número dos, buscar su justicia. Supongamos que esto es el reino. ¿Sí? Supongamos que eso es el reino. ¿Qué tengo que hacer si alguien le digo, mételo en esa bolsa negra? Si alguien me dice, mira, tienes que buscar el reino, ¿qué tengo que hacer? Obvio, buscarlo. ¿Cómo busco el reino? Leyendo la palabra de Dios. Es decir, ¿de qué trata el reino? ¿De qué trata el reino? ¿Qué es ese reino? ¿De qué trata el reino? Miren, cuando Jesús resucitó, ¿cómo resucitó Jesús? En espíritu. ¿Qué cuerpo tenía Jesús? Lo acabamos de leer en Corintios. Cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar ¿cómo? Con un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice Tesalonicenses. Que los que estén muertos, ¿qué van a hacer? Resucitar. ¿Resucitar cómo? En un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Saben que Jesús atravesaba paredes cuando se les aparecía a sus discípulos? Dice el relato que estaba la puerta cerrada y Jesús se apareció ¿dónde? En medio de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Teletransportación. ¿Saben por qué? Porque su cuerpo estaba ¿cómo? Glorificado. Bueno, escuchen esto. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, durante 40 días se apareció a sus discípulos y les enseñó ¿qué cosa? El reino. Les enseñó el reino. Pero cuando Jesús se los enseñó en un cuerpo ¿qué? Glorificado. Por eso Pablo sabe que la resurrección que nosotros vamos a tener, ¿cómo será? Exactamente la misma que la de Jesús. Escuchen esto. Cuando Jesús resucitó y durante 40 días enseñó sobre el reino, les enseñó con el ejemplo mismo. Esto es el reino. Por eso yo necesito aprender qué es qué. El reino. ¿De qué trata el reino? Y luego dice, número 1, busca el reino. Y número 2, ¿qué? Su justicia. ¿Qué significa buscar la justicia del reino? Bueno, supongamos que alguien lo escondió y vamos a jugar a que yo tengo que encontrar el reino. Entonces yo empiezo a tocar partes por partes y ustedes me van diciendo frío, 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 tibio, 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 caliente, caliente, caliente. Y cuando estoy frío, pero cuando me voy haciendo tibio, voy calentando, o sea, me estoy ¿qué? Acercando a conocer ¿qué? El reino. ¿Me explico? Pero un día estoy bien caliente, bien caliente, bien caliente y lo encontré. ¿Qué encontré? El reino. Pero ahora no solamente tengo que encontrar el reino, ahora tengo que buscar ¿qué? Su justicia. ¿Qué es buscar la justicia del reino? Lo que es válido. ¿No? ¿Qué es buscar la justicia del reino? Lo que me pertenece. Si ya lo encontré, ¿para qué sirve? Si ya lo encontré, ¿para qué sirve? ¿Qué es esto? El reino. Ya, normal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y si yo ya encontré el borrador y si quiero buscar su justicia, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Borrar con él. ¿Por qué?
Porque para esto sirve. Cuando yo busco el reino, tengo que buscarlo, encontrarlo y establecerlo. Díganlo conmigo. Cuando busco el reino, tengo que encontrarlo y establecerlo. ¿Cómo estableces el reino de los cielos en tu vida? Bueno, dice Jesús, busquen primeramente. ¿Busquen qué? Primeramente. Deja de buscar tus pasiones. Deja de buscar ser el mejor pastor. Deja de buscar tener la iglesia más grande. Deja de buscar ser heterosexual porque tú lo único que estás buscando es el reconocimiento. Deja de buscar tener más dinero porque lo único que quieres es presumir. Deja de buscar ser rico porque lo único que quieres es estar cómodo. Deja de buscar tener una casa porque lo único que quieres es satisfacer lo que tú quieres. Busca primero ¿qué? El reino. Y su justicia, establécelo. Y luego dice que cuando tú busques esto, lo encuentres y lo establezcas, ¿qué va a pasar? Todo lo demás se te va a añadir. Cuando yo renuncio a lo que yo quiero, pero no solamente es renunciar, mira, ya termino con esto. Tú puedes renunciar a lo que buscas hipócritamente. ¿Qué es hipócritamente? Una obra del Espíritu Santo que no es verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién es capaz de transformar solamente? Escucha esto, mientras el Espíritu Santo no esté en ti, mientras no te deleites en el Espíritu Santo, lo único que seguirás buscando serán tus deseos. Tú puedes pedir y pedir y pedir y pedir. Y no se te será dado. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo ¿qué? Lo que el Espíritu Santo desea. Yo tengo que preguntarme hoy, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué quieres de mí? Eso es deleitarse en el Espíritu Santo. Sentarme y decirle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres de mí? Lo que tú quieras de mí, eso voy a hacer. Y Jesús dice, si tú aprendes a deleitarte, a buscar el reino, a establecerlo, porque ¿para qué es el reino? Para establecerse. Cuando lo hagas, entonces todo aquello te será añadido. ¿Saben por qué es añadido? Porque el obrero es digno de su salario. Yo siempre he dicho esto de los pastores, y lo digo desde hace muchos años, antes de ser pastor. Un día una joven hija de pastor, nos invitó a comer. Y nos invitó a comer a un restaurante muy caro, muy caro. Y cuando estábamos comiendo ahí, comimos un queso fundido dentro de un pan. Un pan francés, ¿sí? Y cuando estábamos comiendo ahí, ella me hizo unas preguntas. Y ella me dijo, ¿qué crees? ¿Qué opinas de los hijos de pastores? No sé por qué me lo preguntó, pero yo le dije esto. ¿Sabes qué tienen los hijos de pastores? Que tienen bendición y no la abrazan. Porque, ¿sabes? Una de las razones por las que los pastores son bendecidos no es por otra cosa, sino por la añadidura. ¿Me entiendes? ¿Por qué los pastores son bendecidos? Por la añadidura. No son bendecidos solo porque sí, son bendecidos en añadidura. Por ejemplo, conozco un pastor. De diezmo le daban
300 o 700 pesos a la semana. Un día de la nada, el pastor sale con una camioneta muy bonita. ¿Tenía el pastor para comprarse esa camioneta? No. ¿Saben quién se la dio? El Señor. ¿Por qué? Por añadidura. A mí me consta que ese hombre buscaba establecer el reino. A mí me consta que ese hombre amaba a su iglesia y quería que su iglesia creciera. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Ahora, tú no tienes que hacerlo de un pastor, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que el Espíritu Santo desea de ti? Pues lo que acabas de decir, que nos deleitemos en Él. Deleítate en Él, número 1. Número 2, explora su voluntad. ¿Qué es lo que Él de verdad quiere de ti? ¿Saben qué dijo este hombre del que les hablo? Él dijo, yo entendí que el Espíritu Santo de primera línea no quería que yo abandonara mi pecado, sino que abandonar el pecado iba a ser el resultado de deleitarme en Él. Él solamente encontró abandonar esos deseos y no fueron por él mismo. ¿Por quién fue? Por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el problema de abandonar pecados? Que los queremos abandonar por nosotros mismos. ¿Sabes cuándo vas a poder? Jamás. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede transformarte de adentro hacia afuera es el Espíritu Santo. Necesitamos deleitarnos más en Él. La próxima vez que ores, yo te pediría esto. Deja de pedirle. Conversa con Él. Platica con Él. Lee la Biblia y cuando leas la Biblia, léela detenidamente para que sepas quién te está hablando. Deleítate en el Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Él va a satisfacer los deseos de tu corazón. ¿Significa que te va a dar el iPhone? No. ¿Significa que te va a dar la casa? No. ¿Sabes qué va a pasar? Que tu corazón va a desear lo que su corazón desea. Y después, Él te va a añadir. Él te va a dar añadidura. ¿Qué te va a dar el Señor? No tienes idea de cuán bueno es Dios cuando Él responde con añadidura. Pero eso jamás va a pasar, a menos que nosotros aprendamos a deleitarnos en Él. ¿Me dices amén? Amén. Bien, ponte.